Emiliano Zapata, entre la historia y el mito. Autor Jesús Pérez Uruñuela. Capítulo 21. Capítulo 21. Preámbulo a la caída del caudillo. Concluye 1918 e inicia 1919. A finales de 1918, debido a la influenza, Cuernavaca era un refugio de menos de 5,000 habitantes. En el campo, en chozas hechas a la carrera, hombres, mujeres y niños se estremecían de fiebre durante días, sin medicamentos o alimentos, hasta que morían unos tras otros. Patrullas federales descubrieron pueblos enteros abandonados literalmente a la paz de los sepulcros. En la Ciudad de México, los carrancistas se alegraron macabramente de estas noticias. La influenza española, proclamó el encabezado de un periódico, Excelsior, en su edición el 26 de noviembre de 1918. Continúa su obra pacificadora en Morelos. Por las defunciones y la emigración, el Estado perdió una cuarta parte de su población en 1918, que numéricamente no fue una pérdida tan grande como la que Huerta había causado en 1914. Walmer Jr., 2010, 306. Entre los enfermos hubo muchos soldados zapatistas y todo el personal del cuartel de Xochimilco en Puebla, y aunque no murió ningún secretario importante, la mayoría permaneció enferma durante semanas. A principios de diciembre de 1918, cuando se habían interrumpido las lluvias y los zapatistas estaban tremendamente debilitados en número, salud, reservas de hombres y pertrechos, Pablo González aceleró sus operaciones militares, con 11,000 soldados que avanzaron desde Cuautla y Jonacatepec y desde las líneas que rodeaban al estado. Ocupó rápidamente las otras 4 poblaciones principales: Yautepec, Jojutla, Cuernavaca y Tetecala. Walmer Jr., 2010, 307. Las fuerzas zapatistas trataron de hacer resistencia, pero en unos cuantos días todos se dispersaron y retiraron a las montañas. Manuel Palafox, que 2 meses antes fue expulsado del Ejército Libertador por intrigas desde el territorio Tlaxcala de Cirilo Arenas, donde estaba refugiado, envió un manifiesto a los sureños en el que pedía que abandonasen a su jefe y se sumasen a un movimiento agrarista separatista que acababa de organizar. Seguirían luchando por el plan de Ayala, cuyo lema había corregido y era ahora el de tierra y libertad. Walmer Jr., 2010, 308. No hubo respuesta a la iniciativa de Palafox, pues la organización zapatista permaneció intacta. Ningún jefe veterano de categoría desconoció a Zapata ni lo sustituyó por otro jefe rebelde. Siguieron fieles: Genovevo de la O, Francisco Mendoza, Fortino Ayaquica, Jesús Capistrán, Francisco Alarcón, Timoteo Sánchez, Gabriel Mariaca, Pedro y Francisco Saavedra, Seferino Ortega, Gildardo Magaña, Mejía y Emictio Marmolejo. Por otro lado, un grupo importante de oficiales menores y soldados aceptó la amnistía del gobierno
pretextando hambre y desamparo en sus familias, para volver calladamente a sus hogares para cultivar sus pobres campos, como lo habían hecho antes de la ocupación. Lo mismo que la retirada de sus dirigentes. Su rendición era estratégica. En los campos y los pueblos esperaban la oportunidad de levantarse de nuevo. Walmart Jr. 2010, 309. En febrero de 1919, la ocupación del Estado se había atascado de nuevo. Habían pasado 3 meses y, a pesar de los vigorosos esfuerzos, los federales no consiguieron la rendición ni la captura de un solo zapatista importante. Para gran pesar de González, el propio Zapata campaba libremente a su antojo por doquier, no obstante que, a fines de febrero, una enérgica fuerza federal lo había expulsado de su base en el sureste de Jojutla. Lo había perseguido hasta Jonacatepec y después a lo largo de la línea divisoria del estado hasta Xochimilco. Sin embargo, Zapata conservó la autoridad sobre sus jefes, dirigió sus movimientos en la zona y lograba que se respetasen a los campesinos de los cuales dependían. Omar Jr., 2010, 314. Desde sus escondites en la montaña, Zapata y Magaña continuaron su diplomacia subversiva unificadora. Walmart Jr. 2010, 314. El 10 de marzo, Zapata comisionó al hermano de Gildardo, Octavio Magaña, para que fuera a la Ciudad de México a celebrar conferencias con los elementos que trabajaban por la candidatura del ciudadano general Álvaro Obregón para presidente de la República. Y el 17 de marzo Zapata firmó una desafiante carta abierta al ciudadano Carranza. En frases que probablemente pensó Soto y Gama, Zapata se dirigió por vez primera y última no al presidente de la República, a quien no conozco, ni al político de quien desconfío, sino al mexicano, al hombre de sentimiento y de razón, a quien imposible no conmueva alguna vez, aunque sea un instante, las angustias de las madres, los sufrimientos de los huérfanos, las inquietudes y congojas de la patria. Omar Jr. 2010, 314. Zapata, el rebelde más incómodo de Carranza. En Tamaulipas y Veracruz, Peláez y Díaz continuaron con sus seguidores, levantados en armas contra Carranza. Francisco Villa en Chihuahua no tuvo presión alguna y contaba con Felipe Ángeles, que había regresado al país para ayudarlo. Asimismo, estalló otra disputa violenta por la gubernatura en el estado de Tabasco. Carranza no hizo caso a estas manifestaciones en su contra y concentró su inquina en Zapata, mientras que a los otros los hizo a un lado sin quitarles el título de peligrosos reaccionarios, de rivales por el poder o enemigos del nuevo orden y progreso de México. Empero, Zapata era simbólicamente un hombre fuera de la ley que gozaba de la fama de representar los derechos de la gente del campo y un innegable desafío moral en las inminentes elecciones de 1920. En el exterior, la supervivencia zapatista era también embarazosa para el gobierno. En días anteriores, Williams O. Gates, el teósofo arqueólogo norteamericano, publicó en el influyente North American Review un artículo sobre su reciente gira. En resumen, lo que Gates había dicho era que Carranza no era un presidente legítimo, que están de su lado el embajador alemán y la IWW, Industrial Workers of the World, sindicato de tendencia socialista anarquista de los Estados Unidos, que las fuerzas nacionales en el país actuaban como los alemanes en Bélgica
o los bolcheviques en Rusia, que, en contraste, la única gente feliz que había visto se encontraba en las zonas que controlaban Zapata, Félix Díaz y otros rebeldes, y que estos jefes formaban una revolución política unificada para restaurar el gobierno constitucional, liquidar la legislación socialista y retornar a una posición de respeto internacional. A los zapatistas, Gates rindió un tributo especial. La Revolución Mexicana, iniciada realmente por Zapata en 1909, antes de Madero, no terminará nunca hasta que los campesinos de las montañas de Morelos obtengan lo que les corresponde. Walmart Jr., 2010, 315. A finales de febrero, los editores del Literary Digest resumieron el artículo inicial de Gates y señalaron que solo Zapata tenía la sincera intención de devolverles las tierras a los indios. Walmart Jr., 2010, 316. Para Carranza, Zapata se había convertido en un riesgo enorme. Tenía que contrarrestar los efectos favorables ocasionados por las opiniones de Gates. A mediados de marzo, el presidente estuvo dispuesto a aprobar el editorial que sus amigos periodistas formaron del New York Times. El orden, la reanudación de la siembra de la caña, de la industria azucarera y de los trabajos agrícolas en general, el resurgimiento de las comunicaciones, de la educación y de la vida pacífica en Morelos dependen completamente de la caída, de la ausencia permanente o de la extinción de Emiliano Zapata. No se le puede dar amnistía. Walmart Jr., 2010, 316. De esa manera, los zapatistas tenían razón al sentir un moderado optimismo. Gracias a la publicidad de Gates, aun estando derrotados, eran una facción importante en la política revolucionaria. Y si conservaban su unión y capoteaban el temporal conforme a su antigua estrategia, no tardarían en presenciar el derrumbamiento de Carranza. Volviéndose precavidos a última hora, Magaña y los demás secretarios y ayudantes de Xochimilco querían suspender las operaciones militares para prevenirse de la captura o la muerte en vísperas del éxito. Le pidieron a Zapata que simplemente se escondiese y esperase a que estallase la crisis. Walmart Jr., 2010, 316. En el carrancismo. De aceptar esta propuesta, Zapata pensó en sus consecuencias. Su desaparición, ¿acaso no provocaría divisiones entre los demás jefes en el momento en que más se necesitaba la solidaridad? ¿Cómo podría conservar el respeto de Mendoza, de Ayaquica, de Saavedra y el de la O? Y el de la O, si no sabían con seguridad que seguía vivo, ni podían verlo u oído en el combate? Walmart Jr., 2010, 316-17. Desde Cuautla llegaron informes sobre una profunda discordia entre Pablo González y el mejor oficial de caballería del sur, el coronel Jesús Guajardo, comandante del 15 Regimiento. A mediados de marzo, González había ordenado a Guajardo que atacase a los zapatistas de las montañas que rodean Huautla. Horas más tarde había sorprendido al apuesto joven oficial de Francachela en una cantina. Guajardo había intentado escurrirse por la puerta de atrás, pero González lo había hecho perseguir y detener. El incidente se convirtió en un escándalo, y al recibir las noticias el 21 de marzo, Zapata escribió una nota
que un correo había de hacer llegar subrepticiamente a Guajardo, en la que lo invitaba a unirse a nuestras tropas, entre las cuales será recibido con las consideraciones merecidas. Reyes Avilés, citado por Walmart Jr., 2010, 317. Guajardo se hallaba castigado, decían los espías, y profundamente resentido con su general. Para Emiliano era irresistible la tentación de seguir negociando con él. Si él y su regimiento desertaban, los zapatistas podrían apoderarse de nuevo de las ciudades principales de Morelos, tal y como ocurrió en 1911, cuando comenzó la crisis nacional. Los argumentos que le aconsejaban cautela no impresionaron a Zapata. No trataría con Guajardo a distancia, ni desde un escondite. Los demás del cuartel general podrían hacer lo que quisiesen, pero a fines de marzo se despidió de los diplomáticos y de los secretarios y, lleno de esperanzas, volvió a la lucha en Morelos. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer, escribió un joven ayudante, Carlos Reyes Avilés, ayudante de Soto y Gama, cerca de una década más tarde. Iba con mayores bríos a la lucha, con nuevos entusiasmos, como quien sabe que va a concluir una obra nueva. Walmart Jr., 2010, 318. ¿O acaso pensaba jugársela en el intento? Sabrá Dios. Bibliografía: Walmart Jr., J. 2010. Zapata y la Revolución Mexicana. México, siglo XXI, editores. Aquí termina el capítulo 21, capítulo 21 del libro que se titula Emiliano Zapata, entre la historia y el mito, cuyo autor es Jesús Pérez Uruñuela. Son las 7 de la mañana con 39 minutos. Faltan solo 21 minutos para que sean las 8 de la mañana y hoy es 17 de noviembre del 2021.